Bienvenido al despertar de la conciencia, tu viaje hacia la totalidad. Descubre el poder de la transformación personal con nuestra plataforma holística. En un mundo lleno de distracciones y ruido, encontrar la paz interior y la conexión con tu ser más profundo se ha convertido en una búsqueda esencial. Te invitamos a explorar nuestra plataforma dedicada al despertar de la conciencia, donde fusionamos sabiduría ancestral con la guía de expertos contemporáneos para ofrecerte una experiencia transformadora y única. Pero te preguntarás, ¿qué es el despertar de la conciencia? El despertar de la conciencia es un viaje, pero es un viaje de autodescubrimiento que abarca todos los aspectos de tu ser, físico, mental, emocional y espiritual. En nuestra plataforma te sumergirás en un universo de conocimientos holísticos que te ayudarán a expandir tu mente y a transformar tu vida. Nuestros pilares fundamentales son el apoyo de profesionales expertos, material de estudio para todos y las diversas técnicas holísticas. Nosotros entendemos que la transformación personal no es un camino lineal. En lugar de un enfoque único, ofrecemos más bien un enfoque integral y completo para abordar la realidad desde múltiples perspectivas. Creemos que al abrazar todas las facetas de tu ser, puedes lograr un despertar de conciencia mucho más genuino y duradero. Únete a nuestra plataforma y comunidad de buscadores de la verdad. Ya sea que estés comenzando un viaje o ya sea que estés en él, nuestra plataforma está diseñada para ti. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y descubre que puedes alcanzar tu máximo potencial, encontrar la armonía interior y vivir una vida mucho más significativa. El despertar de la conciencia es un viaje que vale la pena emprender. Estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Bienvenido a la revolución de la conciencia. ¿Estás listo para comenzar tu transformación? Regístrate hoy y da el primer paso hacia un despertar de la conciencia que cambiará tu vida. Bueno, muy buenas tardes o días o noches para todos los que nos están escuchando. Bienvenidos al podcast Voces en Conciencia, un nuevo episodio. Bienvenidos de nuevo. Estamos aquí todos los jueves. Y para los que no nos conocen, bueno, somos Voces en Conciencia. Estamos tratando de abrir nuestro universo, hablando de temas de todo tipo. Digamos que aquí no hay un sesgo desde ningún ámbito. Hablamos temas, digamos que tratamos de romper un poquito con paradigmas, con temas estrictos, con temas delicados, desde una perspectiva holística, tranquila, experimental también. Es muy importante para nosotros desde SOS Desarrollo Holístico. Me presento, Liliana Romero González, y más allá de títulos, más allá de, mm, de no sé, de ponerle un poquito de estructura a esto, lo que tratamos de hacer en este podcast es relajarnos un poco y ver cómo podemos hablar de temas diferentes, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, el día de hoy, en otro de nuestros podcasts, vamos a trabajar un tema de la oveja negra. Yo sé que para muchos, muchos, muchos en el mundo, el tema de hablar de la oveja negra puede ser un tema sencillo, básico, tal vez un poco desestructurado o inclusive muy estructurado, pero démosle la vuelta, tratemos de ir un poquito más al trasfondo, más al allá, al tema de ponerle un poquito más de trascendencia y de desmitificarlo también. Entonces, arranquemos. El podcast de hoy le puse el nombre del poder de ser la oveja negra. Ya desde el título, creo que nos están tratando de romper un poquito a nosotros en ese juicio que le hacemos a veces a las cosas, a las situaciones, a los temas en donde los juzgamos, ¿verdad? Y al juzgarlos, le ponemos títulos de bueno, de malo, de que está bien, de que está mal, de lo correcto, lo incorrecto. Pero, ¿qué pasa si nos quitamos? Esa máscara y lo vemos desde otro lugar. Miren, algo que me pareció muy importante es
entender que ser la oveja negra, y lo voy a poner entre comillas, en una familia significa ser la persona que es vista como diferente o la persona que no encaja del todo con el resto de los miembros de la familia. O es como si todos los demás fueran ovejas blancas y todos fueran similares entre sí. Y tú fueras la única oveja negra que destaca y se ve distinta. ¿Cierto? Y tan importante que es esa palabra distinta. Entonces, esta etiqueta de oveja negra se aplica a alguien que toma a veces decisiones o tiene ideas que no siguen de pronto las normas o tradiciones familiares. Por ejemplo, si tu familia espera que sigas una determinada carrera, porque tu abuelo fue médico, tu padre fue médico y ahora esperan que tú seas médico, un ejemplo cualquiera, o tal vez que te cases, o que te cases joven, o que vivas cerca de ellos, pero tú decides hacer algo completamente diferente con esto que espera la familia de ti, como, no sé, no casarte, o no tener hijos, o vivir en otro país, o estudiar arte en lugar de derecho, o estudiar veterinaria en lugar de medicina, o simplemente no profesar la misma religión o la misma ideología que la gran mayoría de tu familia, mm, podría ser visto como la oveja negra. Entonces, ser la oveja negra al final no pareciera ser algo malo, pero lo hemos mitificado como algo malo. Y esto, la verdad es que puede ser difícil porque a veces la familia no comprende y en otras no acepta esas diferencias, ¿cierto? Sin embargo, para mí, ser diferente también significa que tienes el valor de seguir tu propio camino, de ser auténtico, incluso si eso significara desafiar lo que otros esperan de ti. Y a veces los que tú esperas que más te apoyen y más te amen son los que menos están de acuerdo con el camino nuevo, diferente o distinto o el camino que ellos desconocen que tú elegiste para ti. Entonces, como oveja negra de la familia, es posible que experimentes una serie de síntomas emocionales y psicológicos debido a esa sensación de ser diferente o de no encajar en las expectativas familiares. Entonces, desde tu perspectiva, podrías presentar algunos de los siguientes síntomas. A ver, voy a decir 7 síntomas que van a hablarnos un poquito del lugar en donde una oveja negra se puede, no, se puede, no es aislar, en donde realmente una oveja negra se puede colocar y qué tipo de sentimientos o de situaciones pueden estarte diciendo que eres una oveja negra, ¿cierto? O qué hace y qué dice y qué siente una oveja negra cuando, o antes de identificarse como oveja negra como tal. Eh, y esto va más allá de los colores, ¿cierto? También podríamos decir la oveja blanca en medio de un montón de ovejas negras. Sin embargo, el dicho es ser la oveja negra, ¿verdad? Como si el negro fuera algo negativo, ¿cierto? Y a mí nunca se me olvidará el tema del yin yang, blanco negro, todo lo blanco tiene algo negro y todo lo negro tiene algo blanco, pero hablemoslo simplemente de los opuestos y de lo diferente. El rojo del azul, el amarillo del verde, no sé. Colores opuestos, cromáticos, llámalo como seas, pero en este caso lo trabajaremos con la analogía de oveja negra. Y antes de entrar ya a hablar de, desde la experiencia de esas personas, cuáles pueden ser los síntomas emocionales y psicológicos que tiene, hay algo que me gustaría dejarles como con sinsabor o con expectativa, y es el pensar en la oveja negra y en el color negro. ¿Qué es el color negro? El negro es la unión de todos los colores y el blanco es la ausencia de color. Entonces, ¿qué significado tiene el negro cuando hablamos de oveja negra? Y lo dejo simplemente ahí y tratemos de analizarlo y verlo más adelante. Entonces, por ejemplo, ¿qué sentimientos o síntomas emocionales podría tener una persona categorizada como oveja negra? Por ejemplo, podría sentir soledad, porque podría sentirse apartado, como si no perteneciera al grupo familiar, ¿cierto? Podría sentirse incomprendido, podría tener sensación de que los demás no lo entienden o no valoran sus decisiones o sus puntos de vista o que están en contra. Eso podría causar, por ejemplo, un sentimiento de aislamiento. Yo me podría aislar de mi entorno familiar porque no me siento comprendido, porque siento que no valoran mis decisiones, porque siento que no valoran mis puntos de vista, porque me siento solo, porque me siento apartado, porque siento que no pertenezco, ¿cierto? Entonces, hablaríamos de sentirnos
o de tener sentimientos de este tipo como indicio o indicativo de que somos una oveja negra. Listo. ¿Qué otros síntomas o sensaciones o emociones podría tener una oveja negra? Por ejemplo, baja autoestima. Entonces, cuando tenemos baja autoestima y cuestionamos nuestro valor o sentimos que no somos lo suficientemente buenos porque no cumplimos con las expectativas de los demás o de los familiares, empezamos a dudar de nuestro valor. O también podemos tratar de ser muy duros con nosotros mismos, criticarnos por no ser igual que los demás, pensar que algo nos pasa y trabajar mucho en nuestra propia autocrítica y ser de pronto nuestros propios enjuiciadores. Y esto normalmente encaja en un perfil de personas con baja autoestima. También podríamos tener estrés y ansiedad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podríamos sentir presión constante de cambiar, de que algo malo pasa con nosotros, de que nos tenemos que adaptar a las normas familiares. Y obviamente eso hace que sentamos mucha presión. Y esa presión puede generar absolutamente muchísimo estrés eh, y nos puede tratar de encasillar cuando en realidad estamos o no encajamos dentro. Es como si el tamaño que nosotros tenemos no cupiera en la caja en donde nos tratan de poner. No estamos hablando en realidad de tamaño, sino estamos hablando de tal vez de forma, de tamaño, de perspectiva, de análisis, de sueños, de perspectiva, de, no sé, de que sentimos que somos con patito feo de la manada de patitos, ¿cierto? Cuando en realidad no nos hemos dado cuenta que somos un cisne. A mí me encanta esa analogía, pero bueno, continuemos. ¿Qué más, qué otra sintomatología, qué otras emociones podríamos sentir? Bueno, es muy común que obviamente todos estos van unidos y van de cierta manera entrelazados con muchos conflictos internos, ¿cierto? Entonces, los conflictos internos es como esa lucha entre ser auténtico y agradar a los demás, y al final es como sentir un conflicto entre ser fiel a ti mismo y querer y la otra parte que es como querer complacer a tu familia. Entonces, sabemos muchos en los que definitivamente decidimos anular nuestro llamado, nuestra voz para complacer. Y otros decidimos dejar de complacer y ser fiel a nosotros mismos, pero es esa batalla interna y ese conflicto interno en el que parecemos estar todos los días. Otro de los conflictos internos obviamente es empezar a culparnos y es sentirse culpable de no seguir el mismo camino de la familia, el que la familia espera, con el que la familia lo reconoce a uno, con el que le da un lugar, incluso aunque estés seguro de que tomaste la decisión correcta para ti, siempre hay un sinsabor de sentirte culpable. Otro de esos sentimientos o de esos que lo hemos venido llamando de esas emociones que vienen dentro de nosotros cuando somos ovejas negras, podría ser, por ejemplo, resentimiento y frustración. Y dirás, pero ¿por qué resentimiento y frustración? Miren, el resentimiento hacia de la familia puede ser comúnmente generado cuando eres una oveja negra, porque los miembros de la familia o las otras personas no parecen aceptarte como eres. Entonces, como no te aceptan como eres y tratas como de luchar contra lo que ellos quieren que tú seas, versus que ellos no ven lo que realmente eres, no valoran lo que eres, sino están tratando como de cortarte las alas, como de empujarte para caber en esa cajita, empieza a haber un resentimiento que crece dentro de nosotros. O muchas veces es un resentimiento en silencio, otras veces es un resentimiento, digamos que nos damos el permiso de compartir con los seres queridos, pero al final es esa rabia, es ese resentimiento, es ese sentimiento que nos hace sentir indispuestos frente a los demás. Sí, y en este caso lo estamos hablando enfocado un poquito a la familia, pero yo sé que lo vamos a poder ver en todos los entornos, ¿cierto? Bueno, también podemos sentir frustración. Entonces es ese sentir que siempre nos tenemos que justificar de nuestras decisiones y nos tenemos que defender y tenemos que pelear y no me parece y si me parece y entonces tendemos a entrar como en una lucha de poderes, como en tú no me ves y sí me ves, pero mírame por lo que soy, pero no por lo que tú quieres que yo sea, acéptame, entonces me da rabia, entonces me frustro y trato de pelear. Hay personas que lo hacen en silencio, hay personas que lo hacen como en enfrentamiento, pero siempre ese resentimiento, esa frustración es como algo que permanece en una oveja negra, como que está ahí, muchas veces en ruido y otras veces en silencio, pero es esa sensación de sentirte como que
como que te da rabiecita y al mismo tiempo como que no sabes qué hacer y cómo hacerlo y cómo comportarte y a veces te comportas, a veces eres fiel a ti mismo, a veces eres infiel a ti mismo, a veces eres fiel a los otros, otras veces eres infiel a los otros y es como esa pelea de lo bueno y lo malo, como que si fuera una pelea interna. Otras veces hay sentimientos de rebeldía o desobediencia. Entonces yo a veces puedo haber adoptado, por ejemplo, un comportamiento rebelde en algún momento o de desafío, a veces abierto a las normas familiares. No, no quiero, no estoy de acuerdo, me voy, tiro la puerta, grito, lloro, pataleo, lo que sea, pero entonces empiezo a tener un comportamiento rebelde. O simplemente digo, sí, 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 y no lo hago. Entonces, esa es como una rebeldía ya más silenciosa, como más introvertida, digámoslo de alguna manera. Hay rebeldía de frente y hay rebeldía escondida. Y bueno, por el otro lado estaría la desobediencia, que al final tiene algo como un tinte muy parecido y es, yo me comporto rebelde mm, porque desafío, ¿cierto? Pero en otros momentos yo me comporto desobediente. Entonces, simplemente quiero ir en contra o actúo en contra de lo que se espera de mí. Entonces, aunque yo quisiera ir, ¿cierto? Digo que no, solo porque es una forma de afirmar mi independencia. Entonces, que vamos a ir de paseo a visitar a la tía Julia. No, no quiero. ¿Y por qué no quieres? Porque no quiero. Y en realidad sí quiero, pero no quiero. Entonces estoy en esa dualidad en donde me comporto como rebelde o estoy desobedeciendo simplemente porque hay ese sentimiento de que me siento, y valga la redundancia, oveja negra. Pero al final, todas estas cosas que hemos estado diciendo de oveja negra parecieran ser solo sinónimos de cosas negativas, pero el ser una oveja negra también tiene cosas positivas. Y en este podcast nos vamos a ver, dar el permiso no solo de ver lo negativo, sino de ver lo positivo y de empoderarnos con eso. Entonces, el ser oveja negra nos da dos resultados positivos, que para mí son los dos más importantes. Uno es el empoderamiento y dos es la resiliencia. Entonces vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Yo pienso, y obviamente sé que muchos pensamos diferente, pero me doy el permiso hoy de compartir lo que yo pienso, lo que yo siento, sin entrar a obligarlos a pensar de la misma manera o tratar de convencerlos, simplemente con el ámbito de compartir. Y es, cuando yo soy oveja negra, ¿cierto? Y aunque sea oveja negra y sea desafiante, ¿cierto? También es probable que al ser desafiante yo haya desarrollado una gran fuerza interior, ¿cierto? Cuando yo me doy permiso de ser fuerte por dentro y de atreverme a decirle a quienes me quieren y a quienes no, a quienes me apoyan y a quienes no, qué hay, qué soy, cómo soy, y no permitirme que me moldeen a su forma, esa fuerza interior se vuelve mi caballo de batalla, se vuelve mi empoderamiento, se vuelve mi poder, se vuelve mi seguridad, se vuelve de cierta manera mi posibilidad de perderle el miedo al enfrentamiento, ¿cierto? Y al y a la rebeldía y a la desobediencia y a mostrarme como soy. Entonces, a pesar de tener todos estos conflictos internos, todo ese resentimiento y toda esa frustración y de ser medio rebelde y de ser desobediente y de tener baja autoestima y de aislarme, puedo de sentirme solo, en el momento que estoy sintiendo todos esos sentimientos, mi fuerza interior se va empoderando. ¿Cierto? Y eso también me da otra cosa que es importantísima para mí, que es la resiliencia, que es la posibilidad de sentir que me destrozo, pero o que me acabo o que eh, me muero en sentido figurado, por supuesto, pero permitirme que bajo de esos escombros yo vuelva a salir y salga más empoderada, más fuerte. Y lo otro que me da, que también es importantísimo cuando soy oveja negra y me he permitido vivir todos estos sentimientos desde diferentes lugares y lo he desarrollado y lo he entendido y lo he analizado y me lo he permitido y al mismo tiempo me lo he juzgado, llámenlo positivos, negativos, es que le da a uno un fuerte sentido de independencia y de capacidad de tomar decisiones por uno mismo. Y por supuesto, al hacer esto, uno ya no depende de la aprobación de los demás y no le da miedo, ya deja o pierde el miedo al rechazo. Porque como te han rechazado toda la vida, entre comillas, como te han invalidado
toda la vida, pues ya la aprobación de los demás no parece tan importante, ¿cierto? O pierde sentido, pierde valor. Entonces, estos síntomas, la verdad, en cada oveja pueden variar de intensidad y frecuencia, pero reconocerlos es el primer paso para entender cómo tu rol en la familia ha impactado el bienestar, tanto tuyo como tu propio bienestar emocional. Entonces, si te has sentido, para hacer una recapitulación, aislado, solo, incomprendido, si sientes que dudas, que eres muy crítico contigo mismo, que de cierta manera te sientes con baja autoestima, que no eres suficiente, que sientes mucha presión, que a veces te sientes que como que esa no es tu familia, como que esas normas familiares no te gustan, que estás estresado de vez en cuando, que te sientes algunas veces rechazado, que como que no eres aceptado, que eres de una forma y tu familia es de otra y como que no cabes en la cajita, que estás luchando todo el tiempo con ser auténtico, con agradar, pero al mismo tiempo hay un conflicto de complacer o de fidelidad e infidelidad a ti mismo, y que adicional a eso te cubren un montón de sentimientos de culpa, de que la familia de cierta manera no está agradado o con reconocimiento porque no eres lo que ellos esperaron, te sientes frustrado, tienes resentimiento o has sentido resentimiento con algunas familiares o con personas en tu familia y adicional a eso te has comportado rebelde, desobediente, con o sin ganas, con o sin excusas, eh, pero al mismo tiempo sientes que tienes una gran fuerza interior o que en algunos momentos has tenido un buen reconocimiento por tu independencia y que has roto esos moldes para darle cabida a otros, podríamos estar hablando en este podcast de que eres una oveja negra, ¿cierto? Entonces, como la oveja negra de mi familia, yo siempre me he sentido diferente y me siento súper orgullosa hoy en día de ser oveja negra. Pero ya no veo a la oveja negra como la parte negativa o como el mal o como, no, yo ahora veo la oveja negra como que es ahí donde yo voy a unir el tema con ese pedacito o esa idea que les dejé en el principio, y es, aunque yo me he sentido diferente, aunque yo me he estado mucho tiempo en desacuerdo, aunque yo he tenido todas estas sintomatologías, el sentirme hoy oveja negra es para mí de gran orgullo, porque me he permitido sacar del molde a mi familia, porque me he permitido abrir el panorama, quitar fronteras. Me he llenado de empoderamiento, de fuerza interior, de independencia, he perdido los miedos, ¿sí? Me lleno de otros, pero digamos que algunos los he vencido. Y desde muy chiquitica yo me sentía esa oveja negra. Y antes era como que me sentía mal por ser esa oveja negra. Hoy en día, al ser la unión de todos los colores y hacerle representación no solamente de mi familia, sino de todas las ovejas negras de mi familia, buscar otros caminos que no sean iguales, sino tal vez un poquito diferentes y al mismo tiempo tener dentro de mí todos los colores, ¿cierto? Darle voz a todas las voces que no fueron escuchadas o las que sí son escuchadas, pero se podía hacer de una manera diferente y no se atrevieron a hacerlo. Es de gran orgullo para mí. Entonces, como la oveja negra de mi familia, siempre me he sentido diferente y siempre he estado en desacuerdo con las expectativas que otros tenían para mí. Entonces yo desde muy joven tomé decisiones, que sigo siendo joven, pero desde muy niña, tomé decisiones que no seguían el camino tradicional de mi familia y obviamente que mi familia esperaba. Y otras las tomé por presión familiar. Entonces siempre hubo dualidad en mí. Entonces, sin embargo, mientras todos buscaban estabilidad, unión, la misma religión, obediencia, un lugar en la familia y seguían normas bien definidas, yo opté por explorar nuevas ideas. Entonces yo perseguí mis propios intereses, cuestioné lo que consideraba correcto, entre comillas, o lo que lo consideraba normal. Entonces, esta diferencia no siempre fue bien recibida. A menudo me sentí incomprendida, me sentí aislada, como si fuera como nadando contra la corriente. Y en lugar de ser valorada mi fuerza, mis nuevas ideas, mi nueva forma de hacer las cosas, mis elecciones fueron vistas como un desafío a la estructura familiar. Entonces, eso generó, por supuesto, conflictos, malentendidos, rechazos, opiniones, juicios. Pero, sin embargo, esta experiencia también me ha dado una fortaleza única y al ser la oveja negra, em, yo puedo hoy decir que soy un poco más independiente,
mm, que puedo confiar un poco también más hoy en mi intuición, que me doy el permiso a seguir mi propio camino, incluso cuando no era fácil, o incluso cuando me equivocara, incluso cuando lo hiciera mal, incluso cuando el resultado fuera caótico. Yo me identifiqué con este rol muchos años después porque aprendí a aceptar y abrazar esa singularidad que yo tenía, esa diferencia, reconocer que aunque a veces pueda ser más difícil mi camino, el ser diferente también es una fuente de poder y de autenticidad. Ahora que más o menos les he contado un poquito mm, cómo era mi sentir y qué es el ser una ovejita negra y el sentirse orgullosa hoy de ser una ovejita negra, me gustaría contarles unas historias de niñas que fueron ovejas negras, niñas o niños. Aquí no hablamos no vamos a hablar aquí de, de diferencias entre eso, sino simplemente de personas, eh, ovejas negras y de personas que no lo son, ¿cierto? Y vamos a llamar al primer caso o a la primera historia, la vamos a llevar la vamos a llamar la rebelde creativa. Entonces, voy a contarles una historia o a leerles una frasecita o un texto de una mujer, niña en este caso, que es un perfecto ejemplo de una oveja negra. Y les leeré 5 casos diferentes para que vayan viendo en la niñez cómo podemos empezar a identificar a los niños y niñas ovejas negras de nuestras familias. ¿Listo? Entonces, esta historia la hemos nombrado La Rebelde Creativa. Le hemos puesto ese título. Entonces, dice así. Desde muy pequeña, Sofía tenía una imaginación desbordante. Mientras sus hermanos se conformaban con jugar a lo que sus padres le indicaban, Sofía prefería inventar sus propios juegos. En lugar de seguir las reglas del escondite, entre comillas, creaba sus propias versiones, con personajes imaginarios y mundos fantásticos. Aunque sus padres intentaban guiarlas hacia las actividades más estructuradas, entre comillas, ella siempre encontraba la manera de hacerlas a su manera, lo que a menudo la metía en problemas. Sus maestros en la escuela la etiquetaban como difícil, entre comillas, pero Sofía simplemente veía el mundo de manera diferente, con una creatividad que no encajaba en los moldes tradicionales. Miren qué bonita esta historia. Al llamarla la rebelde creativa y al mencionar que era una niña, que únicamente lo que estaba tratando era de basarse en un juego y de meterle más diversión, de meterle más imaginación. Cómo esto hacía que la llamaran difícil y cómo esto hacía que ella ya no estuviera dentro de la estructura y que los papás trataran de indicarle todo el tiempo cómo hacerlo y ella saliéndose del molde, ya nos está dando de cierta manera unas pistas de que esta niña con este tipo de comportamiento ya está mostrando carácter de oveja negra, ¿cierto? Vámonos para un segundo caso. Este segundo caso lo vamos a llamar la defensora de lo justo. Ana tenía una fuerte noción de lo que era justo desde que era pequeña. Si veía que uno de sus hermanos era castigado injustamente, adivinen qué pasaba. La verdad era que si uno de sus hermanos era castigado injustamente o que sus compañeros de clase eran tratados de manera desigual, por supuesto, ella no dudaba en levantar la voz, incluso si eso significaba enfrentar a los adultos. En una ocasión, cuando ella tenía solo 8 años de edad, defendió a una amiga que había sido acusada falsamente de hacer trampa en un examen. Aunque sus padres la regañaron por meterse en problemas, entre comillas, Ana sabía que había hecho lo correcto. Esa firmeza y sentido de la justicia la hicieron destacar, pero también la hicieron sentirse diferente y a menudo en conflicto con las figuras de autoridad. Bueno, miren qué bonito este caso también. Una personita, en este caso una niña llamada Ana, que lo que hace simplemente es defender a alguien de un trato injusto, ¿cierto? Al final se mete en problemas. Y ese sentido de justicia y esa manera de ella de salir a defender la hicieron sentirse diferente.
Y por supuesto la hace tener un conflicto con las figuras de autoridad en ese momento, por lo tanto ya tiene indicios de ser una ovejita negra. Vamos para el tercer caso, la exploradora independiente. Mariana siempre tuvo un espíritu aventurero. A los 5 años ya se escapaba de su casa para explorar el vecindario, descubriendo lugares que sus hermanos mayores nunca se habían atrevido a visitar. Mientras otros niños se contentaban con jugar en en el patio trasero, Mariana se subía a los árboles, investigaba cada rincón y a menudo volvía a casa cubierta de barro con historias increíbles sobre sus descubrimientos. Sus padres intentaban mantenerla bajo control, preocupados por su seguridad, pero Mariana nunca podía resistir la llamada de lo desconocido. Su espíritu independiente la convirtió en la oveja negra, pero también en una persona valiente y curiosa. Miren, en este tercer caso, una niña tan pequeñita, miren, 5 añitos. Lo único que no quería era respetar los límites del patio trasero o del lugar en donde le habían indicado que debía jugar. Ella quería explorar el universo. Ella quería encontrar descubrimientos. Y eso hacía que la gente a su alrededor, en especial los adultos, estuvieran preocupados por ella. Y por supuesto, al estar preocupados y al ella no respetar los límites y al seguir su instinto de su espíritu independiente, pues claramente se convierte en oveja negra para su familia. Vámonos por el cuarto casito, por la cuarta historia. La llamaremos la cuestionadora persistente. Desde pequeña, Laura siempre fue la que hacía preguntas difíciles. Cuando sus padres le explicaban las reglas de la casa, ella no solo las aceptaba, sino que quería saber por qué existían. Preguntaba, ¿por qué tengo que dormir temprano si no tengo sueño? ¿Por qué no puedo jugar con los niños mayores? Estas preguntas desconcertaban a sus padres, que preferían respuestas simples y obediencia sin cuestionamientos. En la escuela, Laura desafiaba a sus maestros con preguntas que muchos adultos consideraban incómodas o fuera de lugar. Su mente inquisitiva la hacía sobresalir, y la diferencia de sus hermanos que aceptaban las cosas tal como eran, Laura no era rebelde por el simple hecho de serlo, simplemente no se conformaba con las respuestas fáciles. Bueno, en este caso, en el cuarto casito, en este caso, otra niña, eh, que al ir un poquito más allá, solamente con las preguntas, ya era considerada o ya podríamos decir que podíamos catalogarla como una niña que necesitaba un poco más de lo normal, un poco más de lo tradicional, un poco más estar fuera de lugar, un poco más de incomodar, un poco más de sobresalir, un poco más de hacer cosas diferentes a los demás. Por lo tanto, es catalogada como rebelde, por lo tanto, de cierta manera juzgada o enjuiciada por ser oveja negra, ¿verdad? Y vámonos por el quinto casito. Esta es la historia de un niño que llamaremos el soñador desconectado. Entonces, desde que tenía memoria, Juan siempre se perdía en sus propios pensamientos. Podía pasar horas mirando las nubes, imaginando historias y personajes mientras los demás niños jugaban a su alrededor. Sus padres a menudo le decían que volviera a la realidad, entre comillas, y que prestara más atención a sus estudios. Pero Juan siempre tenía la cabeza en otro lugar. En lugar de estudiar matemáticas, dibujaba mundos imaginarios en sus cuadernos. Aunque esto preocupaba a su familia, que temía que no encajara en la sociedad, Juan simplemente veía el mundo de una manera diferente, con una sensibilidad que lo hacía único. Cada uno de estos personajes, de estos niños, ¿cierto? Tanto las niñas como este niño, con sus diferencias y particularidades, muestran cómo desde la infancia es posible sentirnos diferentes y, de cierta manera, desafiar las expectativas familiares. Aunque la oveja negra puede ser un desafío, también es una oportunidad para desarrollar cualidades únicas y auténticas. Ahora vámonos a algunas historias de adolescentes, ¿cierto? Aquí ya podemos encontrar cosas muy pequeñitas, como que nos van dando mensajes diciendo, wow, esta persona, esta personita, este niño, esta niña, tiene tintes de oveja negra. Vámonos a unos casitos de adolescentes que ya empiezan ya un poquito a ser un poquito más formales y de cierta manera a entrar en muchos de esos síntomas más fuertes. Llamemos al primer el activista inconformista.
A los 15 años, Camilo comenzó a interesarse profundamente en temas de justicia social. Mientras sus padres y hermanos estaban más enfocados en asuntos cotidianos, él dedicaba su tiempo a investigar sobre derechos humanos, cambio climático y activismo. Se unió a un grupo de estudiantes que organizaba marchas y protestas en su ciudad. Sus padres, preocupados por su seguridad y creyendo que su involucramiento en estos temas era una fase, entre comillas, intentaron disuadirlo, diciéndole que se concentrara en sus estudios y se mantuviera fuera de los problemas. Pero Camilo no cedió. Estaba convencido de que su voz podía marcar una diferencia. Aunque eso significara enfrentarse a la desaparición de su familia o a la desaprobación de su familia en realidad, esta pasión lo hizo sentir aislado en casa, pero también le dio un sentido de propósito y comunidad entre otros jóvenes activistas. Entonces, bueno, aquí vemos un tinte de Oveja Negra ya un poco más fuerte. Y obviamente, a pesar de que la familia trata de disuadirlo, él se enfrenta a esa desaprobación de la familia y tiene reconocimiento afuera, aunque su familia ya no lo reconozca, por lo que hace es reconocido afuera. Vámonos con un segundo caso. Este lo llamaremos el artista marginado. Este es el caso de un niño que a los 17 años descubre su amor por la música y la pintura. Su nombre es Alejandro, mientras sus padres querían que estudiara algo práctico, algo de reconocimiento o algo donde ganara buen dinero, como ingeniería o medicina. Alejandro pasaba horas en su habitación poniendo canciones y creando obras de arte. Sus padres no entendían su necesidad de expresarse a través del arte y temían que su hijo no tuviera un futuro adelante. A pesar de las constantes y de los constantes desacuerdos y la falta de apoyo, Alejandro siguió adelante inscribiéndose en clases de arte y actuando en pequeñas presentaciones en su escuela. Sentía que sus padres no lo entendían y que siempre estaba decepcionándolos, pero en el fondo sabía que el arte era su verdadera vocación. Aunque ser la oveja negra le causaba conflicto, también lo impulsaba a ser fiel a sí mismo. Miren qué bonito esta historia también. Todas tienen al final eh, un, ¿cómo llamarlo? Como un mensaje de que en medio de todo, a pesar de, ¿cierto? No son solamente cosas negativas las que se adquiere cuando eres oveja negra, sino muchas veces son más positivas que negativas. De pronto no en un lugar, pero sí en otro. Puede ser interno, puede ser externo, puede ser en otros ambientes, pero al final el sentirse un poco rebelde, un poco diferente, nos hace mirarnos un poquito individuales, un poquito especiales. Vámonos con el tercero. Entonces, el tercer caso lo llamaremos la exploradora intelectual. En este caso, se trata de Laura, que siempre ha sido diferente, pero en la adolescencia su pasión por los libros y la filosofía la alejó aún más de su familia. Mientras sus amigos y familiares preferían pasar el tiempo en actividades sociales, Laura se refugiaba en su habitación devorando libros de filosofía, historia y literatura. A menudo cuestionaba las creencias y los valores de su familia, lo que generaba tensiones en las conversaciones familiares. Sus padres le decían que vivía demasiado en su cabeza, entre comillas, y que debía disfrutar más de su juventud, pero Laura no podía evitar su inclinación por el conocimiento profundo y el cuestionamiento de todo. A pesar de sentirse incomprendida, Laura sabía que su camino era diferente y estaba dispuesta a recorrerlo, incluso si eso significaba ser la oveja negra. La verdad es que ser la oveja negra me acuerda de, en todos estos casos, me acuerda de la película de Moana. ¿Cómo? Cuando tratas de seguir tu llamado interior, es posible que tengas este título de oveja negra, pero cuando te permites dejarte guiar por ese instinto y dejarte poner el título de oveja negra, te das cuenta que el universo sí estaba afuera y que había una mejor manera de hacer las cosas o simplemente tu manera. Vámonos para el cuarto casito, la rebelde de los estereotipos. En este caso se trata de Clara. Siempre había sido etiquetada como la chica problemática, entre comillas, por supuesto, y era la chica problemática de la familia. A los 16 años decidió romper con las expectativas sociales y familiares al rechazar los roles de género tradicionales. Clara prefería la ropa suelta y cómoda en lugar de seguir las modas femeninas que su madre le imponía, y se interesó por los deportes y las actividades que consideraban para chicos, entre comillas.
En su familia, que era bastante conservadora, esto no fue bien visto y a menudo se le criticaba por no comportarse como una dama, entre comillas. Clara, sin embargo, no cedió a la presión y continuó afirmando su identidad de manera valiente, luchando por ser aceptada tal como era. Aunque ser la oveja negra le trajo dolorosas críticas, también le permitió descubrir quién era realmente y defender su derecho a ser diferente. En estas historias, en estos casitos, estamos viendo que al final ellas o ellos terminan bien, o sea, da un buen resultado. Pero cuando estamos en medio de romper esos paradigmas, no parecemos ver el futuro prometedor o no parecemos ver la luz. Sin embargo, después de luchar, siempre viene la premiación, ¿cierto? Siempre viene el reconocimiento y siempre viene el mirar hacia atrás y decir, todo esto duro que viví, ¿para qué? No por qué, sino para qué. Y el para qué es un antes y un después. Y en un antes y un después, no solamente en la vida nuestra, en la vida de nuestros familiares, sino en quién éramos ayer y en quién somos hoy. Vamos con la quinta historia de un adolescente. Este es el caso de Pedro, un adolescente de 16 años que siempre había tenido una mente inquieta. Mientras sus compañeros estaban ocupados en videojuegos y redes sociales, Pedro estaba obsesionado con la tecnología y la innovación. Pasaba horas en su computadora aprendiendo a programar y desarrollando pequeños proyectos de software. Sus padres, que no entendían su interés por la tecnología, lo veían como un ratón de computadora, lo invitaban a salir y, por supuesto, él no quería ni salir ni compartir con otros. El término de oveja negra es importante que sepamos que viene de un origen simple, pero en realidad muy significativo. Entonces, todos estos casos nos muestran ovejitas negras, ¿cierto? Entonces, en la naturaleza, la mayoría de las ovejas son blancas. Y una oveja que nace con lana negra es como una rareza. Entonces, debido a que la lana negra no se podía teñir como la blanca, esas ovejitas que eran negras eran consideradas menos valiosas para los pastores. Entonces, una oveja blanca era perfecta para pintarla, cortarle su pelaje y venderla a muy buen precio y teñirla del color que quisieran. Las ovejitas negras no. Entonces, para un pastor, una ovejita negra era como algo no tan valioso. Pero con el tiempo, este concepto se trasladó a las familias. Entonces empezó a usar el término oveja negra para describir a una persona que es diferente, que no sigue las normas y las expectativas establecidas por la familia o por la sociedad. Mientras que la mayoría de los miembros de la familia podrían comportarse de manera similar o seguir el camino, esperando, entre comillas, la oveja negra es aquella que se desvía, ya sea en su forma de pensar, ya sea en su forma de actuar o, por supuesto, en las decisiones de vida que toma. Entonces, el término que a menudo lleva una connotación negativa, ya sea que se asocia con la idea de ser problemático o de ser una fuente de decepción. En otros, y yo hablaría de muchos casos, las ovejas negras, entre comillas, son simplemente personas que elegimos ser auténticas. Y aquí yo me doy el permiso de decir elegimos, que elegimos seguir nuestros propios intereses, que elegimos no conformarnos con lo que los demás esperan de nosotros. Entonces, este concepto ha sido utilizado a lo largo del tiempo para señalar a quienes se atreven a ser diferentes, a menudo enfrentándose a la incomprensión, a la crítica, pero también abriendo nuevos caminos y mostrando la importancia de la diversidad en la familia o en la comunidad. A veces con consecuencias que otros verían como no tan buenas, como perder contacto con las familias, perder a las familias, perder el respeto, alejarse, vivir en otros países o inclusive perder amigos y perder trabajos. Pero en realidad no estamos viendo el otro lado de la moneda. Entonces, ser etiquetado como la oveja negra en una familia, sí, puede tener un impacto significativo tanto en la dinámica familiar como en la autoestima de la persona. Pero al final, no hay nada más gratificante que dejarte guiar por lo que tu instinto dice que hagas, sea seguir o sea no seguir. Entonces, en la dinámica familiar, esta etiqueta, la verdad es que sabemos todos que puede generar muchas tensiones y conflictos.
La verdad es que las diferencias entre las decisiones o los comportamientos podría llevar o suele llevar a discusiones frecuentes en un ambiente completo de desaprobación. Entonces, podría llevar una lucha constante. Entonces, la persona que se identifica como la oveja negra a menudo se siente excluida y se siente apartada. Entonces, ella crea, ella o él, hablo de la oveja negra, no como sexo de hombre o mujer, sino crea un sentimiento de no pertenencia dentro de ese grupo familiar o dentro de ese grupo de trabajo o dentro de ese grupo de amigos. Pero además la familia puede empezar a asignarle un rol específico, viéndola como el problema, el desafío, la oveja negra y ponerle esos títulos, lo que igual puede limitar cómo la perciben y cómo interactúan con ella. En lugar de verla como la que está abriendo las fronteras, los horizontes, las que podría tener algo más creativo, algo mejor para mostrarte o inclusive para enseñarte o que podría hacerte ver la realidad de una manera diferente, tú la catalogas como problema, como desafío, como oveja negra y te puedes estar impidiendo ver el mundo con otros ojos. No vamos a hablar de quiénes de los dos tienen la realidad. No se trata de la oveja negra o la oveja blanca, el que sea el correcto o el incorrecto. Por eso desde el inicio hablamos de, no tiene nada que ver con lo correcto de lo incorrecto, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con encontrar de cierta manera qué es lo que te da la luz. Si tu luz te la da el ser oveja blanca, adelante. Si tu luz te la da ser la oveja negra, adelante también. Sin ponerle título de bueno o de malo. En cuanto a la autoestima, el ser oveja negra puede hacer que la persona se sienta inadecuada o no suficiente, ¿verdad? O inclusive no buena, porque esa constante crítica, esa desaprobación, lo hace a uno dudar, lo hace a uno sentir falta de apoyo, lo hace a uno sentir falta de aceptación, y todo eso lo puede llegar a uno a hacer dudar de las propias decisiones y de su valor. Por lo tanto, le puede causar a uno una disminución en la confianza de sí mismo, de sí mismo, que en realidad viene a ser eso que a veces llamamos baja autoestima, ¿cierto? Pero a pesar de todos estos desafíos, ser la oveja negra también puede fortalecer o ayudar a fortalecer la identidad. Puede ayudar a enfrentarse a esa desaprobación para fomentar una mayor autoconciencia, esa resiliencia de la que hablamos, y puede permitir a la persona ser auténtica a pesar de las dificultades. Sin embargo, puede llevar una dinámica de pensar que todo se consigue luchando, que todo debe ser difícil, que nadie me acepta, entonces tengo que pelear con todo el mundo. Así que me puede dar esa sensación de que tengo que estar en guerra todo el tiempo, cuando en realidad deberíamos tener mucho cuidado en pensar que al ser oveja negra, lo que estamos invitados a hacer es a pelear. En realidad, no. Cuando somos orgullosas ovejas negras, simplemente nos permitimos ser. No tenemos que ir por la vida convenciendo a los demás de que nos acepten por ser oveja negra. Mm, no tenemos que ir explicándonos, no tenemos que ir justificándonos por la vida, porque al hacer este tipo de cosas, al justificarnos, al convencer, habla que aún nosotros dudamos. Cuando somos, somos. Si somos ovejas negras, no vamos por la vida convenciendo a los demás de que sean nuestros fans. Una persona famosa es famosa porque lo siguen, no porque va por la vida tratando de obligar a todos a pensar como él, simplemente se permite ser. Y la gente sigue a las personas que se permiten ser lo que son y que son genuinos. Entonces, si eres oveja negra y te permites ser oveja negra, ser genuina, aunque ser oveja negra pueda crear una dinámica familiar tensa y afectar negativamente tu autoestima, también te puede ofrecer la oportunidad de desarrollar una identidad fuerte y una mayor confianza en uno mismo y ayudar a otros a hacer exactamente lo mismo para seguir un camino genuinamente propio que luego te permita generar tu propia familia. Puede que ya no sea una familia de sangre, pero puede ser otro tipo de familias que se ha generado bajo tu genuinidad, bajo tu luz. Las ovejas negras, obviamente debido a la naturaleza diferente, tienden a ser independientes, creativas, auténticas. Siempre buscan su propio camino en lugar de seguir las expectativas establecidas de otros, pero esa independencia se manifiesta en realidad en un deseo de tomar decisiones por sí mismas, de explorar nuevas formas de vivir y de pensar, no se conforman con caminos tradicionales o con las normas preestablecidas, sino que buscan maneras únicas de abordar la vida. Entonces, su creatividad a menudo se refleja en sus elecciones de carrera, pasatiempos, enfoques. Pueden ser personas innovadoras que piensan fuera de lo común y encuentran soluciones originales a los problemas.
Esta creatividad puede hacer que sus intereses y metas difieran de expectativas familiares, lo que las lleva a seguir trayectorias poco convencionales. Además, su autenticidad las impulsa a ser fieles a sí mismas, incluso si eso significa desafiar las normas familiares y sociales. Entonces, buscan vivir de acuerdo con sus propios valores y pasiones, sin dejarse influenciar por las opiniones o presiones externas. Pero voy a ser honesta, esto parece un mundo ideal, como si todas las ovejas negras fuéramos así de seguras, pero no. En realidad, las ovejas negras pasamos un túnel inmenso de años y años y años de presión, de poca valoración, de baja autoestima, de indecisión, de injusticia, todos esos sentimientos negativos que cuando por fin vemos el lado positivo o nos dejan ver el lado positivo o nos permitimos ver el lado positivo de ser ovejas negras, es cuando por fin encontramos todos estos beneficios de haber sido las ovejas negras. Entonces, estas diferencias, sin embargo, la verdad es que pueden llevar a conflictos y malentendidos dentro de las diferentes familias. Entonces, la familia puede ver esas elecciones como una amenaza a la estabilidad o rebeldía sin causa o simplemente romper o no respetar las normas establecidas por la familia, puede simplemente catalogarlos como locos, como personas con problemas, como personas que no se saben interrelacionar, pero esa independencia y esa creatividad en realidad están siendo malinterpretadas como rebeldía o falta de compromiso o oveja negra o negativo, lo que puede causar mucha tensión y mucho desacuerdo. Entonces, los miembros de la familia pueden sentir que la oveja negra están desafiando las tradiciones o las expectativas familiares y esto puede generar conflictos sobre qué es lo correcto y lo aceptable. Pero los malentendidos pueden surgir cuando los miembros de la familia no comprenden o no valoran las elecciones y la forma de vida de esa oveja negra. Entonces estamos hablando de personas que no respetan la individualidad de otros y que van por la vida tratando de cambiar a los otros como si los otros fueran los que tuvieran los problemas y no fueran simplemente diferentes. Entonces, la falta de apoyo y la crítica constante puede hacer que una persona se sienta incomprendida, rechazada, lo que va a intensificar que haya aún más distancia entre esa persona, oveja negra, y su familia. Entonces, importantísimo entender algo. Y es, ser una oveja negra implica independencia, ¿cierto? Implica creatividad, implica autenticidad, implica valor, implica autenticidad, implica estar de cierta manera listo para enfrentar todas estas guerras, ¿cierto? ¿Para qué? Para seguir caminos nuevos, para seguir caminos únicos, para encontrar diferentes maneras, para desafiar expectativas. Y aunque estas cualidades puedan enriquecer la vida de una persona, también puede causar conflictos y malentendidos dentro de las familias, que puede, obviamente, tener dificultades para aceptar y valorar estas diferencias. Veamos otro lado de la moneda, que al final es la misma moneda. Miren, ser la oveja negra de la familia, aunque puede impactar profundamente las relaciones como con los padres, con los hermanos y con los familiares, con los padres, esta dinámica puede ser especialmente tensa, ya que suelen tener expectativas claras sobre cómo deberíamos ser los hijos y qué camino deberíamos seguir. Entonces, cuando una persona elige un camino diferente, esto puede provocar decepción en los padres, confusión en los padres o incluso enojo por parte de los padres. Y estos sentimientos pueden dar lugar no solamente a discusiones y a malentendidos, sino también a distanciamientos, desconexión emocional, sentimiento de exclusión, incomprensión, fraccionamiento de la relación y a veces hasta la misma pérdida, tanto de padres como de hijos. O sea, que no podamos aceptarnos como somos, que le pongamos estereotipos, que los queramos cambiar, solo habla de lo intolerantes que somos a lo diferente. Con los hermanos. Por supuesto, las relaciones con los hermanos también pueden ser afectadas. Los hermanos pueden encontrarse en una posición difícil, tratando de equilibrar el apoyo con la oveja negra, con la lealtad de los valores familiares y tradiciones, ¿cierto? Esto puede generar, por supuesto, también tensiones, divisiones, algunos apoyando al hermano, otros no, eh, otros tratando de comprender al hermano o a la hermana, de que se desvía de lo esperado, pero tratando de que la familia lo comprenda, lo acepte, lo entienda. Entonces se puede
los hermanos muchas veces pueden estar en el medio, em, tratando como de quitarle la atención a la relación entre la persona que se siente rechazada o aislada, los hermanos que están en el medio pueden tomar posición, pueden también aislarse, sentirse rechazados o pueden sentirse parte de la familia, pero eso hace que la dinámica familiar se complique. Luego de padres y hermanos viene la relación con familiares, que ya saldríamos de los más cercanos y hablaríamos como de los tíos, las tías, los primos, inclusive hasta los abuelos. La verdad es que, por supuesto, esto tiende a ser aún o igualmente complejo, porque esos familiares, aunque pueden tener sus propias opiniones y expectativas, también pueden coincidir. Pueden coincidir o con la de los hermanos, o con la de los padres, o con la misma oveja negra. Pero al mismo tiempo, esa oveja negra puede ser vista como una anomalía, como un problema, como un perdido, el diferente. Se van a juzgar sus decisiones, lo van a excluir, no lo van a invitar a los eventos, a las reuniones familiares, se desconectan, no hay conexión, al hablar de desconectarse no hay conexión. Lo que yo quiero decir es como si no hubiera un vínculo familiar. Entonces va a haber crítica, va a haber falta de apoyo, va a haber, de cierta manera, indicios de más sentimiento de rechazo y de no pertenencia en la oveja negra. Porque los familiares a ser un poco más alejados de la oveja negra, ¿sí? De no ser como tan cercanos como padres y hermanos. Y al verlo de cierta manera sin rumbo, ¿no? O como yendo hacia otro camino, simplemente lo ignoramos, lo juzgamos, lo criticamos y de cierta manera no lo incluimos, no lo hacemos perteneciente, lo olvidamos. Y por supuesto, pues termina rompiéndose por completo cualquier relación interpersonal o cualquier oportunidad mutua de conocerse y de enseñarse. Entonces, en general, la oveja negra puede llevar un sentimiento constante de exclusión y de malinterpretación. La persona puede sentir que sus decisiones y forma de vida son vistas como una amenaza o una desviación inaceptable, lo que puede hacer que se sienta no valorada, aislada, tanto emocional como físicamente. Y vuelve la leña al trigo. Otra vez los mismos sentimientos, la falta de aceptación, la falta de comprensión, y todo eso puede erosionar, puede reventar, puede explotar frente a cualquier vínculo familiar, puede romper la confianza, puede contribuir a un profundo sentimiento de soledad y al mismo tiempo puede apoyar y empoderar a esa oveja negra a que busque otros entornos en donde pueda sentirse aceptada. Entonces, las expectativas familiares de las ovejitas negras o de las familias de las ovejitas negras, por supuesto, generan mucha presión en las personas y es evidente que esas ovejitas negras se sienten atrapadas entre ser fieles a sí mismas y cumplir con lo que otros esperan de ellas. Aunque esas expectativas familiares suelen ser basadas en normas, valores, tradiciones que han sido transmitidas a lo largo de generaciones. Entonces, nuestra familia siempre ha sido de médicos, nuestra familia siempre ha sido católica, nuestra familia siempre ha sido de zapateros, como en la película de Coco. Estas expectativas pueden abarcar desde elecciones de carrera, estilo de vida, comportamientos, decisiones personales. Y para aquellos que no se ajustan a esas expectativas, por supuesto, serán catalogados como hojitas negras. Pero cumplir esas normas familiares puede ser para otros, para esas hojitas blancas, una fuente de orgullo y satisfacción. Sin embargo, las hojitas negras elegimos caminos diferentes, cuestionamos las normas, rompemos las expectativas, eh, tenemos todos esos sentimientos negativos para tratar de encontrar al final el sentimiento positivo o el premio o la ganancia o el sentido a la vida. Qué interesante poder ver todas estas cosas en este podcast, el entender no solamente el lugar de la oveja negra, también el lugar de la oveja negra, de la oveja blanca, perdón, también el entender el rol del padre, el rol del hermano, el rol de las familias, el rol de los tíos,
la presión, los diferentes sentimientos, tanto de desaprobación como de aprobación, como de amor y de desamor, de pertenecer y no pertenecer, el conflicto entre ser fiel o infiel a sí mismo, entre fiel e infiel a la familia. eh, por supuesto, eso es un camino que hay que emprender, que muchas ovejas negras nos sentimos atrapadas por satisfacerlos a otros y cuando decidimos ser y seguir nuestro instinto, nos damos ese permiso de que nos rechacen, de ser rechazados. Entonces, esa presión significativa que tenemos las ovejitas negras a veces es empoderadora para otras ovejitas blancas que quieren tinturarse, que quieren cambiar su color, que quieren ser diferentes. Entonces, detrás nuestro podrán ir algunas, detrás nuestro abandonarán otras y verás en el mundo siempre diferentes rebaños. Rebaños blancos, rebaños negros, y rebaños blancos con negro, rebaños negros con blanco. Pero al final, ser la oveja negra de una familia, aunque puede presentar muchos desafíos, también em, regala mm, muchos, mm, ¿cómo llamarlo? Triunfos. Porque enfrentarse a esa desaprobación y mantenerse firme en esas decisiones de enfrentarse a sí misma y a los demás y a lo que esperan de ti, superar obstáculos y perseverar es de valientes. Las ovejas negras solemos cuestionar el status quo, es decir, las normas y las expectativas de una sociedad o de una familia. Podemos tener caminos difíciles, pero siempre hay una meta y siempre hay un premio al terminar las pruebas. Miren, navegar en el rol de una oveja negra puede ser súper desafiante, pero existen estrategias que pueden ayudar a manejar esa situación de manera más efectiva y saludable. Entonces, una de las claves es conocerse a uno mismo y aceptar quién eres, incluso si eso significa ser diferente a los demás. Esta autoaceptación es crucial para fortalecer la confianza en ti mismo y mantenerte fiel a tus propios valores y deseos, a pesar de que la presión sea exagerada para quedarte o conformarte a las expectativas de los demás, ¿cierto? Entonces, mejorar la comunicación con la familia es otro aspecto importante, porque es importante que trates de expresar tus pensamientos y tus sentimientos de manera abierta y honesta y hacer un esfuerzo consciente por escuchar a los demás también con empatía. Así pienses que es oveja negra o así pienses que es oveja blanca o así pienses lo que pienses. Esto puede ayudar a reducir los malentendidos y a fomentar una mayor comprensión mutua. Entonces hay que practicar la empatía con el otro, tanto hacia uno mismo como oveja negra, como hacia el otro que es la oveja negra, o inclusive hacia los mismos miembros de la familia. Entonces, uno puede facilitar la conexión y disminuir esa tensión de oveja negra a oveja blanca, reconociendo y validando las emociones, las perspectivas de cada uno para contribuir a construir puentes en lugar de barreras. Yo no tengo que ir por la vida tratando de destrozar todos los rebaños de ovejas blancas que hay. Tampoco tengo que ir por la vida en un rebaño blanco, pintada de blanco porque soy negra. O al revés, pintada de negro porque soy blanca. No debo ir por la vida. Debo ir por la vida siendo yo. Debo ir por la vida siendo del color que soy. Y al ser honesta y genuina con mi color, a mi alrededor estarán familias, personas, trabajos que vibrarán con ese mismo color. O inclusive en otros colores en armonía, a pesar de que somos diferentes en respeto y en armonía. Es importante que como ovejas negras mejoremos siempre la comunicación con nuestra familia. Tratemos de expresarnos, que pongamos límites saludables, que expliquemos nuestros comportamientos y situaciones, que aceptemos uno y que estemos dispuestos a aceptar algunos y otros no. Esos límites que yo le pongo a las ovejitas que parecen de otro color diferente a las mías, me ayuda a tener equilibrio en mis relaciones y a preservar mi paz interior, evitando que la presión externa me afecte o que mi comportamiento afecte al otro.
Entonces, si yo aprendo a poner límites, voy a estar de cierta manera equilibrando mis relaciones y bajándole un poquito el nivel de enfrentamiento dentro de una manada. Llámela el animal como quiera o inclusive dentro de una sociedad o familia. Es importante que al comunicar esas necesidades lo hagamos desde una manera respetuosa, firme, sin tratar de convencer al otro o cambiar al otro. Clave, eso es clave. Es esencial conocernos a nosotros mismos, aceptar nuestras diferencias, mejorar nuestra comunicación, la empatía con la familia, establecer límites saludables y proteger nuestro bienestar emocional. Todas estas estrategias pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos con confianza y a mantener relaciones más equilibradas y satisfactorias. Entonces, resumamos nuestro podcast del día de hoy. Bienvenidas a todas las ovejas negras del universo. Bienvenidas a todas las ovejas blancas del universo. Bienvenidas ovejas manchadas, de blanco o de negro, o inclusive las de colores. No habemos ovejas iguales, todas somos diferentes. Practiquemos la empatía. Y si somos ovejas negras o nos han catalogado como ovejas negras, dejemos de estar en el victimismo. Vámonos al poder, vámonos al lado positivo de haber sido rebeldes, de romper eh, eh, reglas, de habernos permitido ser, de haber tenido voz, de haberla luchado, pero con respeto, con amor, con empatía. Que el ser oveja negra no te dé permiso de ir por la vida atacando a las demás ovejas de color, que ser oveja blanca, porque decidiste ser igual a tu rol familiar y eso es lo que te da luz, no te dé permiso de rechazar, de maltratar o de juzgar a las supuestas ovejas negras. Y dejemos de poner títulos a la gente. Dejemos de llamar a la gente de maneras despectivas para tratar de darles un significado, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es entender qué nos muestran, verlos como espejos, ver el otro lado de la moneda, ver la totalidad, conocer el punto de vista de todos, respetar el punto de vista de todos. No hay una sola verdad, hay una verdad por cada uno de nosotros. En algunas estaremos de acuerdo, en otras no. Bienvenidas a todas las ovejas. Hoy me honro y me respeto por haber sido mucho tiempo una oveja negra, creer que estaba en contra de todo el universo y entender hoy que no estaba en contra de nada. Simplemente le estaba tratando de mostrar al mundo que yo tengo una manera distinta de hacer las cosas, que yo tengo una manera diferente, que me gusta buscar mi propio camino, que tengo un llamado a abrir las fronteras de mi familia, las fronteras de mi hogar, las fronteras de mí misma. Y, y simplemente ser quien sea que yo sea, sin colores. Para todos y para todas, un abrazo inmenso. Gracias por prestarme sus oídos para escuchar lo que hoy necesitaba decirles, lo que hoy yo necesitaba entender, lo que hoy yo celebro, el poder de ser la oveja negra, el poder de ser mi propia oveja negra, el poder de quitarme, de cierta manera, la simbología negativa y darme una simbología positiva a este color negro de unión de muchos colores. Soy, de cierta manera, el caudal que abre entre la tierra, el caudal de un río que abre entre la tierra un nuevo camino para llegar a un nuevo océano para todos. Y que en medio de ese camino, aunque sea duro, tiene un sentido. No estoy sola, no estoy dañada, no estoy equivocada, no estoy en error. Cometeré equivocaciones, las equivocaciones serán heridas en mi camino, serán escalones, simplemente es mi camino, ese es, y así es todo. Gracias a todos, un abrazo inmenso y nos vemos dentro de 8 días. Bye bye.